hermanos, bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones en Berea. Es un gusto para mí poder saludarte en este día, en esta tarde, en esta noche. Si nos estás viendo a través de Facebook o a través de YouTube, te animamos para poder compartir este tiempo con otras personas. Si nos escuchas a través de Spotify, una vez más te animamos para que también lo compartas con otros y para que nos dejen allí sus comentarios. Hoy es un día muy especial porque tengo la oportunidad de encontrarme con un gran amigo, ¿qué digo un amigo? Un amigazo, estoy hablando de el pastor y profesor aquí del seminario, Luis Carlos Movilla. Qué alegría poder compartir contigo en este día, mi amigo. Mi amigazo, gracias por esta oportunidad y bendiciones a todos los hermanos, pastores, amigos que nos están viendo. Para mí es un gusto, un privilegio estar en esta institución, Alma Mater, y pues sobre todo compartir contigo este espacio de conversaciones en Berea, muy ameno. He estado pendiente de muchas de las que se han hecho, bastante interesante, de pastores con mucha experiencia, mucho conocimiento, y eso enriquece a la vida de uno, la vida espiritual de uno. Así es, este es un espacio que ha sido pensado con el propósito de agregar valor y tratamos de traer cada semana un tema de interés de manera especial. Es compartir un poco de lo que estudiamos, de lo que platicamos, de lo que aprendemos aquí en las aulas de clase con nuestros profesores, que como tú lo dices, cada uno de ellos viene a este lugar a servir con mucho amor, con mucha pasión y con mucho profesionalismo. Pero antes de iniciar con el tema que vamos a tratar el día de hoy, no podría continuar sin antes enviar un saludo a tu esposa, allí a Kelly en Yopal, al igual que a Zoe, la gran amiga de mi hija. Ah, sí, sí, sí. Zoe, gracias por prestarnos a tu papá unos días. Y bueno, a toda la iglesia allí en Yopal, un saludo muy, muy especial. El tema para este día son los evangelios sinópticos, un tema en el cual vienes enseñando y venimos aprendiendo a lo largo de estas semanas. Estamos ya casi finalizando este mes de agosto, así que este primer mes ha sido de temas bastante edificantes. Hoy vamos a hablar acerca de los evangelios sinópticos, pero antes de continuar, creo que vale la pena traer claridad. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Bueno, los evangelios sinópticos son esos evangelios canónicos que se encuentran en la Biblia que comparten muchas similitudes. La palabra sinopsis viene del griego y significa vista conjunta, una misma óptica. Básicamente, sabemos que en las escrituras, en el Nuevo Testamento, tenemos 4 evangelios. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuáles son los evangelios llamados sinópticos? Los 3 primeros: Mateo, Marcos y Lucas. Juan no hace parte de este grupo de evangelios sinópticos porque Juan tiene una estructura diferente a los otros y también se enfoca más que todo en la divinidad de Jesús. En cambio, los otros 3 evangelios sinópticos hablan un poco más de las enseñanzas, de los milagros y del ministerio netamente de Jesús. Juan lo hace, pero no tan específico como lo hacen los otros evangelios. Por ejemplo, Juan no tiene una genealogía. Mateo y Lucas sí, aunque varía un poco, pero sí la tienen, especificando que esto es una parte humana de Jesús. Jesús fue un humano que tiene una ascendencia, no descendencia, bueno, descendencia espiritual que somos Sí. nosotros. Ok, muy bien. Alguna vez alguien me preguntó, y creo que es una pregunta que vale la pena considerar y vale la pena responder, y es si los evangelios sinópticos, que como tú mencionas, Marcos, Mateo y Lucas, tienen una similitud en cuanto a su redacción, en cuanto a su contenido, en cuanto a la línea que llevan. Y posteriormente Juan también viene a hablarnos acerca de la vida de Jesús. ¿Por qué tener 4 evangelios y no tener solo uno? Esa es una buena pregunta. De pronto
Uno lo piensa porque me ahorra tiempo. No Sí. voy a tener que leer los 4, sino solo. Más rápido leer la Biblia en un año. Exactamente. Pero es una buena pregunta, interesante, eh, que tiene una respuesta, parece fácil, pero Ujú. siempre es bien detallada. Pero podríamos decir que tenemos 4 evangelios porque cada evangelio, aunque tiene mucha similitud, también presenta a Jesús desde dándole un matiz diferente. Por ejemplo, se dice que cada evangelio es representado por un animal, puede ser representado. Mateo se representa, por ejemplo, con el león. ¿Por qué? Porque Mateo es un escritor judío y escribe para los judíos. Entonces, ¿cuál es ese matiz? Primero, presenta a Jesús desde una perspectiva un poco diferente, como aquel que cumplió las profecías mesiánicas, Mateo. Y también escribe para los judíos. En cambio, por ejemplo, si miramos Lucas, que es también un evangelio sinóptico, Lucas presenta más un poco a Jesús como humano, un poco más, ¿no? Se dice que Lucas es el único evangelio que enfatiza mucho a Jesús como el Salvador del mundo, el Salvador del mundo. Mateo lo presentará un poco como el Mesías judío, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos 4 evangelios porque Dios sabe que el mundo es diverso y a veces tenemos diferentes maneras diferentes idiomas, diferentes maneras de pensar, y Dios pensó en eso, en su providencia. Si hubiésemos quedado solamente con el Evangelio de Mateo, quizás no nos hubiésemos identificado mucho como si con el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos judíos. Aunque yo parezca judío, no lo soy. Somos gentiles, somos personas occidentales. En cambio, nos identificamos un poco más, digamos, con este Evangelio de Lucas, que habla un poco más y mira a Jesús como aquel Salvador del mundo, de una manera más universal, más global. Sí. Creo que eso que tú mencionas es muy importante, ¿no? Porque era una necesidad para su época, Ujú. para lo que nosotros llamamos como los receptores originales, las personas que recibieron este mensaje de Sí. forma inicial, pero también para las diferentes épocas que han habido a lo largo de la historia, incluyendo la que estamos viviendo actualmente, incluyendo las que se van a vivir, ¿no? También. Hasta que Cristo regrese. Ahora, creemos lo que la palabra de Dios afirma, que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Amén. El apóstol Pablo lo escribe y es una verdad de la cual estamos totalmente convencidos. Como iglesia de Dios también consideramos y creemos en la inspiración verbal de la Biblia, ¿no? Así Que es. el Espíritu Santo estuvo en medio de todo el proceso, pero también hay una parte en la cual el escritor logra plasmar parte de su identidad, de su formación, de su énfasis como lo hace, por ejemplo, Lucas, que es un evangelio muy rico en estructura, ¿no? También Que, por la formación que él tenía. que de hecho hace poco hubo una conversación sobre pensamiento lucano, ¿no? Sí, literatura lucana. Literatura lucana, muy interesante. Ahí lo pueden buscar, así aparece Claro, ahí en las está en redes. YouTube, ahí está en, bueno, Excelente. en Spotify, en Facebook también, en las plataformas, con una tremenda profesora allí que en parte le debemos mucho ese amor por los evangelios y a nuestra pastora Felisa, a quien si está escuchando o viendo este episodio le enviamos un saludo muy especial. Ujú. De hecho es que creemos en la inspiración verbal de la Biblia, pero hay una pregunta que surge también y es, al pasar los siglos, al pasar los años, ya van casi 2 milenios aproximadamente, que se considera que el Espíritu Santo obró en estos escritores bíblicos para que plasmaran el mensaje y lo compartieran a la iglesia. ¿Cómo podemos tener hoy la seguridad de que ese mensaje no ha sido alterado a lo largo del tiempo y que lo que el Espíritu Santo movió a los escritores para que llevaran el mensaje a la iglesia en ese momento es lo mismo que hoy tenemos en nuestras Biblias cuando la abrimos, cuando la predicamos, cuando la leemos de manera personal? Amén. Entendemos, como tú bien lo dices, Pastor Fabián, la Biblia es un libro inspirado por Dios, ¿verdad? Sin embargo, Dios no envió la Biblia desde el cielo. La Biblia tuvo un proceso
histórico, humano, que a veces como cristianos nos olvidamos de esa composición humana de la Biblia. Entonces es muy importante también, y para acercarse a la Biblia uno se puede acercar primeramente con fe, pero también se puede acercar uno desde un lente académico. Obviamente que hay que tener cuidado, ¿verdad?, con este lente porque nos puede llegar a socavar esa fe que tenemos en la Biblia. Hay una ciencia que se llama la crítica textual y esta se encarga de examinar documentos antiguos. La Biblia entonces ha sido objeto de mucha investigación científica y académica, no netamente por cristianos, sino por personas que no lo son. Sin embargo, lo más hermoso es que estas personas que no son cristianas y que estudian documentos antiguos como la Biblia, se han dado cuenta que la Biblia es el libro, sobre todo el Nuevo Testamento y los Evangelios, más confiable de los libros antiguos que puede existir en la actualidad. Si un incrédulo dice eso, eso ya es algo de... Y vemos aquí el poder de Dios, ¿verdad? Además también se han hecho muchos descubrimientos, digamos antes del siglo XVIII se tenían muchas dudas, más de las que de pronto hoy pueden existir, pero después del siglo XIX con muchos descubrimientos de manuscritos antiguos que datan de los tiempos de más o menos de los apóstoles, se han verificado y se puede comparar un manuscrito de hace más de 1700, 800 años con lo que tenemos hoy en día en nuestras Biblias. Y es lo mismo. Es lo mismo. Eso nos da a entender que a pesar de 2000 años se mantiene la integridad del mensaje de la palabra de Dios. Eso es algo que ningún libro de cualquier literatura o género cumple, solamente la Biblia, solamente hablando del aspecto humano, ¿verdad? Entonces somos privilegiados nosotros los cristianos de tener primeramente un libro sobrenatural, un libro que no solamente nosotros lo leemos, sino que ella nos lee las necesidades, nos lee nuestros complejos y al mismo tiempo también nos presenta la solución. Pero además también tenemos ese libro humano que sobrepasa cualquier otra obra literaria. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y algo importante que tú lo mencionas es el proceso, ¿no? Antes de que existiera la imprenta, porque la imprenta, digamos que es una revolución que se vivió hace pocos siglos, para tener una copia de la Biblia o de cualquier otro libro era necesario los copistas, ¿verdad? Así se llamaban las personas que se dedicaban a transcribir el mensaje. Pero en cuanto a la Biblia, que eran hombres de Dios designados para esa tarea, había un respeto, ¿no? Y un protocolo, por así decirlo, estricto, ¿no? Sí. De tal forma que se copiaba, ni siquiera eran frases o palabras como se podría hacer en la actualidad, sino era letra por letra, ¿verdad? Así es. Y cuando se llegaba al nombre de Dios había todo un proceso que tenía que realizarse allí. Esa parte de la historia de la Biblia, el desarrollo de la Biblia es muy especial. Pero cuando vemos los evangelios, que son centrales en la escritura, ¿no? Porque Jesucristo es el personaje principal de la Biblia, gira la historia en torno al mensaje en el Antiguo Testamento anunciándolo, en los evangelios presentándolo, caminando entre nosotros, el verbo hecho carne, como dice Juan, y luego el apóstol Pablo y Pedro y otros hombres tratando de explicar un poco desde una vista más teológica lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo en la cruz. Pero cuando estudiamos los evangelios, y de manera especial con los jóvenes, hay una pregunta que varias veces me la han hecho, y es ¿por qué no tenemos un poco de información acerca de la vida de Jesús? Por ejemplo, cuando tenía 16 años, 20 años, o incluso cuando era un niño, ¿no? 6 años, 8 años, porque esos periodos de la vida de Jesús no están plasmados en los evangelios, así que es muy poca la información que podemos tener nosotros acerca de esos periodos que debieron haber sido muy interesantes en la vida de Jesús. ¿Por qué crees tú? Sé que es una pregunta un poquito difícil,
que no tenemos más detalles de la vida de Jesús en esos aspectos. Interesante, muy excelente pregunta y no es fácil de responder. Vamos a intentar. Primero la Biblia dice, ¿no?, en Juan capítulo 21, que si se escribieran cada aspecto de la vida de Jesús, dice Juan, no cabrían los libros en el mundo para escribir cada detalle. Segundo, muchas veces nosotros miramos la Biblia con un lente muy del siglo XXI, muy occidental. Por ejemplo, esa pregunta revela lo que somos como personas del siglo XXI. En el siglo XXI prácticamente mandan los jóvenes, los adolescentes. Tenemos adolescentes que han revolucionado. Los influencers. Los influencers, sí. Y bueno, no somos influencers, ¿no? Somos pastores que influyen en la sociedad. Hoy tienen mucha influencia en el mundo, pero en la época antigua no era así. No era tan así como hoy. Y también, por ejemplo, la cultura judía, hablando de la niñez de Jesús y la juventud de Jesús. En la cultura judía, los niños, por ejemplo, era algo ya que se sabía. Los niños estaban bajo el abrigo de sus padres. Se sabía que Jesús en esa época estaba sujeto a sus padres, que estaba obediente a sus padres, sobre todo como judíos, que tienen el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Jesús era un niño, un joven muy aplicado con las obligaciones y responsabilidades de su casa, así que no debieron haber muchos detalles de esa época de Jesús, precisamente porque estaba en su casa, obediente. Hay una parte que Lucas resalta, y es cuando Jesús va al templo. A los 12, 13 años de edad, se dice que Jesús más o menos tenía esa edad, y esa parte la tenemos en la Biblia. Digamos, podríamos decir, un detalle de la adolescencia de Jesús. ¿Y por qué es importante este detalle cuando Jesús tiene 12, 13 años? Porque los judíos básicamente practicaban un rito que el niño o el adolescente de 12, 13 años podía ya un poco desligarse y tomar decisiones ya un poco personales. Vemos a Jesús en esa historia que se le pierde a María y a José, ¿verdad? Básicamente reflejando eso. Y también podríamos responder que quizás la parte más esencial de la vida de Jesús es cuando Él inicia su ministerio. Esta es la parte que Dios quiso que nosotros, que la humanidad supiera: sus enseñanzas, el trato con las personas marginados, su pasión, sus milagros que lo llegó a desarrollar en el inicio de su ministerio. Creo que esa inquietud, ¿no? Esa pregunta, como decíamos hace un momento, sigue siendo interesante conocer algunos detalles, algunos aspectos. Y ahí encontramos también algunos libros o escritos adicionales que dentro de la academia los conocemos como libros apócrifos, o para algunos libros deuterocanónicos. Hay también pues alguna discusión allí. Para algunos son apócrifos, para otros son deuterocanónicos. El hecho es que existen relatos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero de manera especial surgieron muchos relatos en torno a la vida de Jesús, ¿no? Y algunos aspectos que no son mencionados en la Biblia. De pronto estos libros no son muy conocidos a veces en la iglesia, pero siento desde mi perspectiva que por la influencia de los medios de comunicación hoy, mucha de esa información se ha filtrado, y podemos nosotros tener ideas erróneas que no son bíblicas, pero que salieron o que salen de estos libros. Pero, ¿qué son esos libros apócrifos? ¿Qué tan confiables son esa información? ¿Qué tan confiable es esa información que aparece allí? No sé si podríamos hablar un poquito acerca de eso. Sí, y se ha de pronto hablado mucho de estos libros apócrifos, por ejemplo, películas y libros como El Código de Da Vinci, que nos muestran que la iglesia tuvo una conspiración con los libros del Nuevo Testamento porque incluyó unos
y dejó a los otros por fuera porque hablan de cosas sospechosas de Jesús, como que tenía una novia que era María Magdalena y cosas así. Hay mucha teoría de conspiración, pero ¿por qué estos libros no se encuentran en la Biblia? Primeramente porque hay varias razones. Estos libros, a diferencia de los que tenemos en la Biblia, son escritos muy tardíos, muy lejos de los acontecimientos llevados a cabo por Jesús y por sus discípulos. Muy distantes, datan más o menos de 300, 400 años. Esa es la primera razón. Son muy lejanos a las historias, al tiempo en que las historias sucedieron. Segundo, se podría decir también que tienen doctrinas un poco diferentes a las que presenta los evangelios canónicos. Son sospechosos, como bien lo decíamos. Cuarto, también por acá tengo, son escritos por autores totalmente desconocidos. No se sabe, ni siquiera, por ejemplo, porque en la Biblia tenemos en los evangelios canónicos que Lucas no fue apóstol, pero fue discípulo de alguien importante, el apóstol Pablo. Pero estos evangelios apócrifos, igual que Marcos, ¿verdad? Exactamente, Marcos también, pero los evangelios apócrifos no se sabe. Autores totalmente desconocidos. Y también fueron escritos, la mayor parte de ellos, en Egipto, una región de Egipto donde se dice que había también muchos cristianos de concepción gnóstica. Y la Biblia muchas veces refuta estas ideas gnósticas de Jesús. Por ejemplo, que Jesús no era una persona real, que no tenía un cuerpo físico real, sino que tenía un cuerpo imaginario. Todas esas cosas no van en coherencia con lo que tenemos en las escrituras. Entonces, en estos libros, la iglesia en ese tiempo no los consideró, no les dio el lugar como si se los dio a los evangelios que tenemos hoy. La iglesia en aquel tiempo leía los evangelios que tenemos hoy en cada congregación local. Estos evangelios no los consideraban. Primero porque son muy lejos y segundo porque son muy sospechosos. Y yo sé que hay gente que tiene curiosidad sobre ellos, ¿verdad? Nos hablan cosas muy locas, por decirlo así, de Jesús. Ok. Hablando de otros escritos y de evangelios apócrifos, no sé si dentro de la apócrifa haya algún escrito que se le atribuya al mismo Jesús, porque esa también es una pregunta interesante, ¿no? No tenemos evidencia de que Jesús haya escrito algo de sí mismo, como hay algunas personas, ¿no?, que hacen autobiografías, ¿no? Ellos mismos plasman su vida o ellos mismos escriben un libro queriendo compartir un mensaje, y Jesús sí que tenía que compartir, pero surge ahí una doble pregunta de alguna forma. Sí. ¿Tenemos algún escrito que se le atribuya a Jesús, el cual obviamente no está en la Biblia, así que lo consideraríamos fuera de lo canónico, de lo inspirado? Pero también surge la pregunta, ¿por qué Jesús no escribió sobre sí mismo? Esa es otra buena pregunta, ¿no? Creo que hay un evangelio que se llama apócrifo, ¿no? El evangelio perdido de Jesús, que también hace parte de lo que ya hablamos. Yo también me hago esa pregunta, ¿por qué el Señor Jesús no dejó por lo menos una cartica? Pero sí, la Biblia dice que Jesús escribió, pero en el suelo, en la arena. En aquella ocasión, cuando dicen los eruditos que lo que escribió en la arena fue Junior, tu papá. Creo que eso es como herejía. No, sí, esa es herejía, eso es apócrifo. Eso es apócrifo, sí. Ningún erudito dice eso. Pero sí, Jesús, y obviamente se borró eso que escribió en la arena. ¿Por qué Jesús no escribió? Podríamos decir que en esa época era mayormente utilizado lo que se llama la tradición oral. De hecho, los evangelios no se escribieron al mismo instante en que Jesús estaba desarrollando su ministerio. Porque a veces uno se imagina Jesús predicando y Mateo por acá escribiendo.
No, Tomando nota, sí, como en esta tomando época, nota, como esta época, tomando nota todo lo que... No, no se hizo eso, los evangelios se escribieron posterior, ¿por qué? Porque le dieron énfasis, se les daba énfasis a lo que llama la tradición oral. Los judíos eran de mucha tradición oral y también eran personas, en ese tiempo tenían muy buena retención de memoria. Hoy nosotros no tenemos eso. no existía el celular, No ¿verdad? existía el celular, Y no existía anotamos todo para que no se nos nada, olvide. cuestiones de grabación, nada, no existía nada de eso. Así que tenía, es eso una razón también. Lo segundo que podríamos decir, o lo tercero, es que al Jesús quizás dejar un escrito se le iba a hacer a dar más énfasis a los escritos de Jesús que a otros Claro. escritos. Pues, y hasta el punto de que el escrito de Jesús se podría convertir hasta en un libro, un objeto muy de reverencia, de idolatría incluso. Entonces Jesús básicamente no dejó nada de su aspecto físico. De hecho, la Biblia no hace tanta referencia a ese aspecto físico de Jesús, porque lo que quiere la Biblia es que nosotros nos enfoquemos más en su carácter, más que en su físico. Imagínate si Jesús, si hubiesen dado detalles ahí de la persona de Jesús físico. Es como la estatura de Jesús, ¿no? Tenemos que crecer hasta la estatura de Jesús. Algunos lo toman de manera física, ¿no? Física. Y Jesús debía medir 1,85, esa es mi opinión. ¿Tú qué Oh, opinas? ya, sí, sí. 1,74. Dicen los 1,74. eruditos. No, yo creo que es 1,85. Claramente. Ok, bueno, esto es un tema muy interesante. Analizar la escritura desde su composición, desde su desarrollo. Y algo sí está claro, y es que amamos la palabra de Dios. Creemos que la escritura es completa, el mensaje Así que es. tenemos allí. Y perdón que te interrumpa, otra cosa de pronto para apologética, tiene más relevancia que personas hayan escrito de Jesús que él que hubiese escrito de él mismo. Eso hace, esto hace a Jesús, imagínate si Jesús tiene tanta relevancia en el mundo sin escribir un solo libro, pero pudo lograr esa importancia y esa fama sin él escribir. Eso muestra que aquí hay una persona que sobrepasa cualquier otra humanidad, que no necesitó de su puño y letra para que su mensaje corriera. Eso es me toca mucho. Sí, creo que analizar este tema es muy interesante, ¿no? Muy importante también para nosotros dentro de nuestra fe. Amamos la palabra de Dios y creemos que la palabra, como dice el apóstol Pablo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que vamos con una última pregunta para cerrar este tiempo de conversaciones en Berea. Para cerrar este tiempo de conversaciones en Berea en este episodio, me gustaría que pudiéramos hablar un poco. Ya hemos hablado de algunos temas de estructura, de formación, de contenido, pero también que hablemos acerca de cómo debemos nosotros estudiar la Biblia, pero de manera especial cómo debemos estudiar los evangelios, que ha sido el tema en este día. Sí, hay muchos acercamientos que podemos tener a estos libros, a la Biblia. Está el acercamiento, digamos, devocional, que es muy importante para nuestra espiritualidad. Lo hacemos en oración, lo hacemos en meditación. Está también el acercamiento académico y para eso hay instituciones como esta, para de pronto acercarnos un poco más, ¿verdad?, al texto bíblico con más detalles y también, por supuesto, sin dejar de lado la oración y la espiritualidad, porque el excelente acercamiento a la Biblia, cualquiera que sea, se debe hacer con una actitud de humildad, con un corazón dispuesto para que Dios sea transformado. Sin embargo, por ejemplo, si es una persona que nunca ha tenido una lectura de algún libro de la Biblia o del Nuevo Testamento y que no es muy dada al hábito de leer personalmente, porque esto ya vendría de la personal, yo recomiendo que empiece con el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque es el Evangelio más corto
y va al grano. Básicamente Marcos va al grano, va a lo que es. Dice que Jesús estaba en la mañana y aparece ya el otro capítulo y después en la noche. Entonces hace al, cambios es- muy a- bruscos. al estilo romano, ¿no? Que fue escrito de manera original, pensado en ellos, ¿no? Exactamente. Y también hoy nosotros somos así. Estamos aquí, viajamos, nos trasladamos rápidamente. Entonces es un evangelio que aplica para hoy. Dios Ujú. pensó en eso también. Si de pronto tenemos preguntas sobre la persona de Jesús, Él es Dios, ¿quién es Jesús? Quiero conocerlo más. Nosotros estamos acostumbrados a recomendar el Evangelio de Juan. Ujú. Porque el Evangelio de Juan nos muestra a un Jesús más allá, humano, pero más allá del humano. A un Jesús como el Hijo de Dios, ¿verdad? Su divinidad, su poder. Y el Evangelio de Juan precisamente nos toca por ese lado. Y ya, por ejemplo, si es alguien que eh, metido en el mundo académico, que le gusta investigar, precisamente para eso está el Evangelio de Lucas. El que investigó diligentemente. Exactamente, el que investigó, ¿verdad? Que tiene pruebas indubitables Indubitables. de la existencia de Jesús. Y Lucas, por ejemplo, dicen las personas que Lucas tiene el griego, los eruditos, Ujú. más fino que haya podido existir. Los arqueólogos han utilizado el Evangelio de Lucas para corroborar aspectos históricos, ¿verdad? Considerado por personas no creyentes como uno de los mejores historiadores de la antigüedad. Exacto, eso es muy bonito. Entonces, para diferentes personas, para diferentes acercamientos, podemos tener los diferentes evangelios. Pero sobre todo lo que hemos mencionado, ¿no? En oración, en actitud de humildad, ¿verdad? Creo que es necesario que cada uno de nosotros siga ahondando más. Y aquí en el seminario estamos precisamente hablando con mucho más detalles Ujú. sobre el trasfondo histórico de los tiempos de Jesús, que eso es algo muy importante, porque no, a veces nos acercamos con un lente actual, contemporáneo, pero hay que estudiar también el tiempo de Jesús para poder entender parábolas, para poder entender hábitos, para poder entender ritos. Debo estudiar el tiempo de Jesús, así le voy a sacar el mayor provecho a las historias que se encuentran en los evangelios. Ok. Eso lo podemos definir como contexto, ¿verdad? El contexto Contexto. bíblico. Y bueno, gracias Luisca por compartir con nosotros hoy eso. Sé que es un breve, muy breve Sí. resumen de muchas de las cosas que estamos estudiando durante estas semanas aquí en el Sevive. Y bueno, les invitamos para que lean los evangelios, para que estén siempre muy al tanto de aprender, compartir la enseñanza de Jesús, hacerlo parte de nuestras vidas. Y también Así les es. invitamos a que nos continúen acompañando, siguiendo en las redes sociales, no solamente en este tiempo de conversaciones en Berea, sino también de los diferentes espacios que tenemos de compartir con ustedes un poco de lo que hacemos aquí en el Se Vive. Muchas gracias nuevamente Luis, que gracias por acompañarnos Gracias. en este espacio y a todos los que han estado allí a través de Facebook, de YouTube o escuchándonos a través de Spotify. Les animamos para poder compartir este espacio con otras personas. Un mensaje final allí a nuestros amigos y hermanos. No, saludos a todos, gracias por interactuar con nosotros, por estar ahí dando el like, compartiendo, para mí siempre es un privilegio. Y bueno, gracias también a todo el equipo de producción, a Carlos y a Carlos, que está ahí en los controles. Ok, hoy lo tenemos haciendo de todo, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, gracias sí a todos los que hacen posible que podamos llegar a sus casas, a sus hogares, a sus iglesias. Dios les bendiga grandemente y nos encontramos en un nuevo episodio de Conversaciones en Berea los próximos días. Un abrazo y que el Señor les bendiga. Hola, mi nombre es Silvia.
Y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Somos Evive. Hola a todos y bendiciones. Y ahora bienvenidos a Arranque otra vez.